va a llamar, es un poco un tema, perdón, es un poco un nombre un poco, me ayudó Pastor Ana con el nombre y a ver si lo entienden. El tema va a ser cómo hacer para que mi esposa se someta. Pero, escuchen primero el tema y después Hace unos domingos atrás, Pastor Ana, yo no estuve presente, dio una enseñanza, a mi parecer, magistral, de cómo la mujer debe de someterse al hombre, a la esposa, al esposo. Pero lo más bello de esa enseñanza fue de que nos mostró de cómo debe de hacerlo. La mujer debe de hacerlo con fe. El someterse es un asunto de fe, digan todos, el someterse es un asunto de fe. ¿Y cómo viene la fe? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Y sabemos que la fe es un asunto de Dios. Y sabemos también que la fe es actuar en base a una palabra. Pastor Ana, perdón, no le di las gracias por permitirme usar su púlpito nuevamente. Creo que después de Vallarta de haber predicado tantas veces ya lo tomé así nomás, pero gracias. Pastor Ana nos mostró que la esposa debe de tener la esperanza en la recompensa que con ello obtendrá. O sea, la promesa de parte de Dios. La intención, a mi parecer, después de escuchar la enseñanza de Pastor Ana, fue demostrarnos cómo la fe se necesita para todo. La decisión de someterse o aceptar la autoridad es de la esposa y no del esposo. Algo que quería comentar también, que escuché en el mensaje de Pastor Ana, y esto fue para las solteras y me gustaría repetirlo, como dijo ella, ustedes solteras, y no pongan cara triste las casadas, ustedes solteras pueden decidir a qué hombre darle esa autoridad. Si me acompañan nuevamente para leer la parte de la Biblia que Pastor Ana leyó esa noche, fue Primera de Pedro 3:1, por favor, en la traducción en lenguaje actual. Y nada más para estar seguro, porque siempre se corta cuando yo enseño, sí se está transmitiendo, ¿no? Sí, por alguna razón no sé. Primera de Pedro 3, 3:3 fue. El esposo y la esposa. 1, perdón. Ustedes las esposas deben obedecer a sus esposos en todo. ¿Y los hombres dicen? Los dos hombres que están presentes dicen amén. De esa manera, si ellos no creen en el mensaje de la buena noticia, el comportamiento de ustedes podrá convencerlos. Si les suelto un poquito, pues verán que ustedes son honestas y que honran a Dios. En esa versión que tengo yo, no sé por qué es diferente, pero dice, pues verán que ustedes son honestas y respetuosas. La mujer cristiana, con su conducta, podrá convencer a su esposo del Evangelio. Una hija de Dios se somete primero a Dios y el esposo observa en ella una conducta de honestidad y respeto. Ahora bien, inspirado en este tremendo tema que dio Pastor Ana un domingo en la noche, yo venía guardando un tema, después que di los temas acerca de Adán y su costilla y el de la ayuda idónea, pero ¿cuántos sabemos que estos temas son un poquito difíciles de tocar o un poquito controversiales, si se puede decir, por el tema del sometimiento y la mujer que debe estar sometida al hombre? Pero después de haber escuchado a Pastor Ana en esa noche, volví a retomar el tema que estaba estudiando y les quisiera presentar esta noche ese tema.
déjenme compartirles lo que he estado estudiando. Y como les dije al principio, y los hombres dijeron amén, fue cómo hacer que mi esposa se someta. Las mujeres me están mirando con mala cara, pastor. Nuevamente, como dijo Pastor Ana esa noche, el tema del sometimiento es un tema muy difícil de tocar. ¿Por qué? Porque se lo ha llevado a la religiosidad. Y las mujeres lo ven más como un mandato o como un instrumento para que el hombre abuse de ellas. Y el hombre muchas veces también lo usa erróneamente. Pero quiero hacer un paréntesis aquí y que sepan las mujeres que Dios nunca pondría a una hija suya en una situación de abuso. ¿Cuántas hijas de Dios hay acá? Entonces quítense la idea de que al enseñar acerca de este tema, lo que tratamos de hacer es que ustedes de alguna manera se sientan en una situación de abuso. Su padre, Dios, nunca dejaría que una de sus hijas estuviera en una situación de abuso. Diciendo eso, habiendo dicho esto, quisiera que me acompañen a leer Efesios, capítulo 5, el famoso capítulo 5, versículo del 21 al 33. En esta parte de Efesios también se habla acerca de someterse. Y con los varones, quisiera que buscáramos ahí el tema de esta noche, que es ¿cómo hacer para que nuestras esposas estén bien sometidas? ¿Ok? Los hombres deberían estar felices de que vamos a descubrir juntos cómo hacer para que nuestras esposas estén bien sometidas. Y los solteros para que aprendan. ¿Listos? Primero, el versículo 21. Si me das la Reina Valera contemporánea, por favor, si es que la tenemos ahí. RBC. No. ¿No está la Reina Valera contemporánea? Tenemos la Reina Valera 65 RBG. No. Ok. Se los voy a leer. Hay muchas le voy a leer la que tengo yo acá. Me llamó la atención esta por algunas palabras que usan, que no usan en otras versiones. Casi todas las versiones encierran lo mismo. En algunas no se toma el título de someteos los unos a los otros, sino hasta el 22. ¿Ok? O como está acá, en esta se toma a partir del 21. Pero en muchas se toma a partir del 22, y quiero pensar yo, tal vez por ahí va la confusión de algunos caballeros, que cuando empiezan a leerlo, solamente leen a partir del 22, que como ustedes pueden ver acá, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, punto. Esa es la manera en que empiezan a leerlo. Pero en algunas traducciones, y obviamente hemos aprendido nosotros con Pastor Ana y con el obispo Saúl, que no nos debemos de casar con una sola traducción. Entonces, me tomé el tiempo de leer muchas traducciones, y como hay muchas que lo dicen a partir del 21, como hay muchas que lo dicen a partir del 22. Entonces, si leemos a partir del 21, lo quiero leer yo en esta versión que tengo, que es la Reina Valera contemporánea, si ustedes lo quieren buscar después, dice la mutua sumisión, es el título
de donde comienza. Y en el 21 dice así: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor de Dios. ¿Por qué hago énfasis en el 21? Porque antes del 22 nos dice: cultiven entre ustedes. No está hablando nada más de relación de parejas, está hablando, si ustedes leen todo Efesios 5, se dan cuenta, hasta el 6, se dan cuenta que habla de hijos, de esclavos. Pero me interesa que vean que en el 21 hace muchos énfasis en decir: cultiven entre ustedes la mutua sumisión en el temor, ¿a quién? A Dios. Un estudio de este versículo diría: en toda esta sección se indica que la sumisión o sujeción mutua y voluntaria, nacida del amor, ojo, nacida del amor, es la base de las relaciones. Nuevamente, en toda esta sección se indica que la sumisión o sujeción mutua y voluntaria, nacida del amor, es la base de las relaciones. Versículo 22. Ustedes, ahora sí, ustedes las casadas, honren a sus propios esposos como honran al Señor. Un estudio del versículo 22 dice: o estén sujetas a sus maridos. Se trata aquí de una sujeción como la que se indica en el versículo 21, o sea, basado en el amor recíproco. La sumisión de la esposa cristiana a su esposo halla su sentido en la misma manera que la esposa creyente se sujeta a Cristo como su Señor. ¿Sí entendemos hasta ahí? Para entenderlo mejor, podríamos parafrasear este versículo de la siguiente manera: las casadas estén sujetas a sus propios esposos como ellas mismas están sujetas al Señor. El versículo 23. Porque el esposo es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. 24. Así como la iglesia honra a Cristo, así también las casadas deben de honrar a sus esposos en todo. Estudiando esto, diríamos ahora, aquí está el secreto de cómo hacer para que nuestras esposas estén bien sometidas de la manera en que el Señor nos lo indica. Mucha atención, caballeros. A partir del 25. Ahí vamos. 25. Esposos, amen a sus esposas. ¿Cómo? Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ustedes pensaban que les iba a dar una receta de, no sé. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Me gustaría que me acompañen a Colosenses 3:19, por favor, para respaldar un poquito este concepto. Colosenses 3:19, y si le haces un compare, por favor. Esposos, amad a vuestras esposas y no seáis duros con ellas. La Torre Amad dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no las tratéis con aspereza. Castilian dice: maridos, amad a vuestras esposas y no os mostréis malhumorados con ellas. No sé, me atoré. Algo se me atoró. Los hombres están todos serios ahora. Sigue subiendo, por favor.
Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no maltratarlas. No las traten mal, no sean duros con ellas. Ay, ay, ay. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. Malhumorados, ásperos. Sube un poquito más, por favor. Aspereza, ásperos, amargados, amarguéis. Amargueiro, marido, ¿no? Ásperos. Yo creo que les quedó claro, ¿no? Ahora sí vamos a Primera de Pedro. Eso no lo había visto. Maridos, amar a vuestras mujeres y no les seáis desabridos. O sea, en pocas palabras, que sepan algo, pues. Amargos. Yo quería pararle, hermanos, pero las hermanas quieren echarle a todo. No seáis desapacibles. Y no las maltrates. Ok, ya se acabó, ya sé, ahora lo pueden quitar. Primera de Pedro 3:7, por favor. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Eso me gustó porque al final dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. ¿Quiénes quieren que el Señor oiga todas sus oraciones? Como Cristo amó, el amor de Cristo se representa como el modelo ideal para el amor del esposo hacia la esposa. Es interesante que el apóstol Pablo le dedica más tiempo en esta carta a la relación entre esposos y esposas que a cualquier otro tipo de relación. Les digo que en esta epístola, esta carta, se habla mucho acerca también de la relación entre esclavos y amos, que en este caso serían empleados y empleadores, y de padres e hijos. Pero es en la relación de esposo y esposa donde el apóstol Pablo pone más énfasis en explicar lo que el Señor espera de nosotros. ¿Será acaso porque la responsabilidad del esposo es la más grande? Ojo, tiene que decir mucho en cuanto a la responsabilidad del hombre, pero nada en cuanto a sus derechos. Si ustedes leen acá, por favor, si me regresas otra vez a Efesios, habla de las responsabilidades del hombre, mas no de sus derechos. Miremos que comienza con una recomendación fuerte para los esposos. En el 25, por favor. Empieza con una recomendación fuerte para los esposos. Dice, amen a sus esposas. Y termina con una emocionante descripción de la iglesia. Usa el amor de Cristo como modelo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El versículo 26. Para santificarla, Él la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. 27. A fin de presentársela a sí mismo como una iglesia
gloriosa, santa e intachable, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante. Estudiando esta parte, nos damos cuenta que para ilustrar el tipo de amor que los esposos deben demostrar a sus esposas, el apóstol emplea 5 formas verbales para describir el amor de Cristo hacia su iglesia. La amó, se entregó, la santificó, la purificó y se la presentó a él mismo. El versículo 28. Así también los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Estudiando este versículo, vemos que en este amor se apela al cuidado afectuoso de uno mismo. El cuidado que uno tiene, si se puede decir, de su propio cuerpo. La pauta para este pensamiento está en el hecho de que nadie abusa de su propio cuerpo, sino que lo cuida y lo sustenta tal como Cristo lo hace con la iglesia, que es su cuerpo. Versículo 29. Nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. Aquí otra vez Pablo apela al cuidado que el Señor Jesús da a su iglesia como el modelo del cuidado que el esposo le debe de dar a su esposa. ¿Acaso nosotros los hombres no cuidamos nuestro propio cuerpo? Digan los hombres, sí. Nadie cuida su cuerpo acá. Y asimismo debemos de cuidar a nuestras esposas. Versículo 30. Yo creo, pastor, que estaban más animados cuando les dije el título de la charla, pero ya se dan cuenta que no va por ahí. ¿Cómo hacer para que mi esposa se someta? Versículo 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán un solo ser. Podemos ver aquí que este amor es tan poderoso que el novio está dispuesto a separarse de su madre y de su padre para unirse a su esposa. El versículo 32. Grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El 33. Por lo demás, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo. Y ustedes, las esposas, honren a sus esposos. Entonces, después de haber leído Efesios, nos damos cuenta de algo muy importante, de que, por ejemplo, a la esposa solo se le dedican los 3 primeros versículos para darle una instrucción. Pero no nos habíamos dado cuenta, varones, que a nosotros se nos dedica, y si hay más me lo pueden decir, pero hasta donde yo encontré, 6, donde nos dicen qué tenemos que hacer nosotros para que la mujer esté sumisa o esté sujeta al varón. Si lo subes al 22 nuevamente, por favor. Miren, el 22. No lo voy a leer como está en la pantalla, pero les voy a leer lo que más o menos saqué de ahí. Y si se puede decir parafraseando, dice así: honren a sus esposos, comparándolo con como honran al Señor. ¿Ok? Esa es la primera para las mujeres. En el 23 dice: porque el esposo es la cabeza de la mujer, comparándolo con ¿quién? Así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Ahí van 3. En el 24, otra vez: casadas, honren a sus esposos.
Pero al marido se le dedican 6 versículos. ¿Ok? Por algo será. ¿Listos? Vamos al primero. El 25. Amen a su esposa. El 26. Para santificarla. El 28. Amen a su esposa como a su propio cuerpo. ¿Sí me están siguiendo? El 29. Lo sustenta y lo cuida como lo hace Cristo con la iglesia. ¿Cuántas van? 4. 31. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán uno solo. Y esto es broma. Le dice al hombre, dejarán a su padre y a su madre, no le dice a la mujer. Entonces, si la esposa se trae a la suegra a su casa, no se moleste. Le dice al hombre, dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán uno solo. Es broma. No le dice a la mujer que deja al padre y a la madre. Yo creo que por eso a veces las esposas se traen a la suegra a vivir, ¿no? Bueno, punto aparte. ¿Cuántos van? 5. 33. Amen a sus esposas como a sí mismos. Entonces, ¿qué? 6. ¿No lo habían visto así, no? ¿O sí? Por eso les dije, el tema era, ¿cómo hacer que mi esposa se someta? Varones, les estoy tratando de enseñar cómo hacer que su esposa se someta a ustedes. Es justo que tu esposa obedezca los 3 versículos, pero que tú descuides los 6 versículos que te corresponden. Es justo que tú le digas a tu esposa, sométete, y ahí cierres la Biblia, pero no te fijes en los otros que están dirigidos para ti. Es mucho más fácil someterse a un marido que está cumpliendo fielmente con las responsabilidades que Dios le dio como cabeza del hogar y como marido de su esposa, a someterse a un hombre que no las cumple. Una frase que dijo Pastor Ana mientras estudiaba esto y me gustó mucho y la apunté. Dice así: la rebeldía atrae rebeldía, la obediencia atrae obediencia. Algo que conversamos con ella cuando estaba estudiando este tema fue que obviamente cuando uno se para aquí al frente, tiene que tener coherencia con lo que uno enseña. Déjame tomar un poquito de agua porque eso está difícil. Muchos dirán, y obviamente veo sus caritas y salud. Muchos se harán preguntas como que, bueno, Arturo, en tu caso, ¿cómo es? ¿Cómo se somete pastor a ti? ¿Te sometes tú a ella? ¿Y por qué toco este punto? Porque les quiero tener coherencia con lo que les estoy diciendo. No quiero que piensen, bueno, Arturo nos está dando una charla acerca del sometimiento, pero sabe Dios si en su casa él se somete al pastor o ella se somete a él. El punto es este, señores. Y me quisiera dirigir a los varones. Si uno va a la iglesia y está aprendiendo de la iglesia, ¿cómo lo puedo explicar? Pastor Ana, antes de ser mi esposa, fue mi pastor. Algunos, al contarles yo la historia de nosotros, me dicen, fue una ventaja para ti.
¿Por qué? Porque yo vi primero a Pastor Ana como mi pastor, como la que tenía, se puede decir, el liderazgo espiritual. ¿Ok? Entonces, cuando nos ubicamos en este tema, obviamente ella me respeta, obviamente ella me trata como enseñó en esa clase que dio unos domingos atrás, de señor, ¿no es cierto? Como la esposa de Abraham. Pero cuando se trata de decisiones de ambiente, ¿cómo lo puedo explicar? Espiritual, Pastor Ana es la que tiene la autoridad. No temo decirlo frente a ustedes. Y espero que eso sirva de ejemplo para que si hay alguna mujer que se vaya a casar y que esa mujer algún día sea pastora, tenga en cuenta esto. El hombre tiene que estar, si se puede decir, bajo la autoridad espiritual de ella. Yo no podría haberme casado con Pastor Ana, siendo ella mi pastor, y pretender decirle, bueno, ahora te tienes que someter en todo, inclusive en lo de la autoridad espiritual. ¿Sí está claro? Quiero que entiendan eso porque creo yo que ese es un poquito lo que puede haber un poco de ideas, ¿no es cierto? Decir, bueno, Arturo, estás hablando acerca del sometimiento de la mujer, de que el hombre tiene que a seguir ciertas pautas para que, así como él se somete al Señor, pero ¿cómo es en ti? ¿Cómo es en tu caso? ¿Se aplica esto? ¿Ok? Pero gracias a Dios me ha dado la sabiduría de saber y entender que cuando se trata de una decisión donde implica una decisión espiritual, yo voy a Pastor Ana. No pretendo decir que, no, sabes que pues te sometes y yo soy tu marido y no. Estaría cayendo perdón la palabra, una estupidez. Porque yo reconozco la autoridad espiritual de Pastor Ana. Y gracias a Dios, antes de ser mi esposa, fue mi pastor. Entonces no tengo ese problema. ¿Sí me entienden? No sé si quedó eso claro. Entonces, ya para empezar a concluir el tema, la pregunta nuevamente sería para los caballeros, y ya yo creo que ya les quedó un poquito más claro. Al principio fue un poquito de broma, y yo creo que eso fue la intención de ponerle este tema, el nombre a este tema. Quería despertar en ustedes la curiosidad de saber de qué era el tema. Entonces, nuevamente retomando la pregunta de cómo hacer para que mi esposa se someta. Las responsabilidades del marido han sido establecidas claramente en la palabra de Dios. 1, él debe amar a su esposa, ¿sí? Continuar amándola, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Capítulo 25, versículo 25. Maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó por ella. ¿No se sacrificó acaso y se entregó todo por ella? ¿Muestras a tu esposa un amor como ese? ¿Que se niega a sí mismo buscando para ella lo mejor sin importar el costo personal? Número 2. Él debe ocupar su propio lugar como cabeza de ella, sabiendo que la cabeza de todo hombre es Cristo. Veamos 1 Corintios 11:3, por favor.
Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Número 3. Él debe amar siempre a su esposa como a su propio cuerpo, sustentándola y cuidándola, tal como Cristo hace con la iglesia. Efesios 5, del 28 al 29. Y esto en parte de broma para que a ver si se ríen. Dice sustentándola, no irritándola. Número 4. Él siempre debe vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y también como una coheredera de la gracia de la vida. Primera de Pedro 3:7, por favor. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y el número 5, él debe continuar entregándole y dándole lo que como esposa le corresponde. Primera de Corintios 7:3, por favor. Él debe continuar entregándole y dándole lo que como esposa le corresponde. 1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Cuando el esposo temeroso de Cristo cumple con sus responsabilidades, la esposa temerosa de Cristo cumplirá con las de ella. Y como dijo muy sabiamente Pastor Ana, la rebeldía atrae rebeldía. La obediencia atrae obediencia. No puedes tú ser rebelde a Dios y esperar que tu esposa se someta a ti. Pastor Ana. Muchas gracias a todos. Estuvo bueno. No tengo nada que decir, solo agradecida con Dios y recuerden, mis amados, que todo se basa en que cada uno enfoque su responsabilidad ante Dios y no se preocupe porque el otro cumpla con la suya. A veces estamos muy pendientes de que la pareja esté haciendo lo que Dios quiere, como si Dios fuera un distraído que no pueda ver porque se haga lo que Él quiere. ¿Quién dio la orden? Dios. Entonces deja que Dios haga que la orden se cumpla. ¿Quién le dio la orden al hombre de amar a la mujer? Dios, no la mujer. Entonces la mujer no puede ir con el hombre y decir, ¿qué no ves? ¿Qué tienes? ¿Qué? Dios dio la orden. Dios hará que se cumpla la orden. ¿Qué le dijo Dios a la mujer? Respeta a tu esposo. No le dijo al esposo, ve y dile a tu mujer. La orden se le está dando Dios a la esposa respecto al hombre. ¿Y quién se hará cargo de que esa orden se cumpla? Dios. Entonces cada uno debemos de centrarnos en nuestra obediencia a Dios. Y lo hermoso, y no sé si me pueden ayudar a encontrar ese texto, es que cuando nosotros nos enfocamos a ser obedientes, es cuando Dios va a corregir al desobediente que tengas al lado. Yo sé que algunos están pensando en el desobediente que no vino, o en el que sí vino y está aquí al lado y dices, ojalá y entiendas tu parte. O quizá alguien diga, yo voy a hacer mi parte cuando él haga la suya.
o yo voy a hacer mi parte cuando ella haga la suya. El día que me respete, le empiezo a amar. Y ella dirá, pues te empiezo a respetar cuando me ames. Y es la casa del perro y el gato. Nunca hay respeto y nunca hay amor. Pero hay una promesa preciosa y por eso insisto en que todo esto es una cuestión de fe. Dios corregirá la desobediencia cuando la vuestra sea perfecta. Si ponen la palabra perfecta, ahí, ajá. Estando prontos para castigar toda desobediencia, diga cuándo. Dios castigará la desobediencia a tu alrededor cuando la tuya esté en línea. Entonces, como les comentaba Arturo, desobediencia atrae desobediencia. Si yo no estoy sujeto a autoridad, ¿quién se me va a sujetar a mí? Si yo no estoy sujeto a autoridad, ¿cómo es que va a suceder lo que espero? La fe me mueve a obedecer y al obedecer eso mueve que las reglas o las leyes espirituales vengan a mi favor. Pero si no estoy creyendo a la palabra de Dios y actuando en base a lo que creo, obviamente nada va a suceder a mi favor. Yo quiero que Dios alinee todo lo que está a mi alrededor. Y Dios dice, perfecto, alíneate tú conmigo. ¿Y qué espero de ti? Que me creas. Haz tu parte y yo haré la tuya. Yo haré la mía, perdón. Si ustedes ven, y ya con esto me callo porque me quedaron ganas de predicar. Estuvo muy bueno el tema. Pero si ustedes analizan en una Biblia, Dios habla hoy, el texto, uno de los textos favoritos, que es Efesios 6:8, está precisamente en el párrafo que habla de sumisión. Y hay una recompensa. La fe pone los ojos en la recompensa. Entonces un hombre puede decir, no importa lo que yo vea en mi esposa, a partir de hoy la voy a tratar como vaso más frágil, no la voy a amargar, no voy a estar malhumorado con ella, no voy a ser áspero con ella, porque si no hay una vocecita dentro de los hombres, y yo los entiendo, yo sé que tienen fieras en su casa, pero hay una vocecita dentro de ti que te dice, no se lo merece, si viera cómo me habla, aquí la ve bien calmadita, pero en la casa, wow, saca uñas y dientes, yo entiendo eso. Pero entonces, ¿cuándo vamos a dar un paso de fe? Seguimos poniendo los ojos en las circunstancias en lugar de poner los ojos en Cristo. Es el mismo problema en todas las áreas. ¿Cómo voy a decir que estoy sano si me duele? ¿Cómo la voy a tratar bien si me habla feo? Es lo mismo. Quito mis ojos de la palabra para poner los ojos en las circunstancias. Entonces Dios está diciendo, empieza por creerme. Y Dios le está diciendo a los hombres, da un paso de confiar en mí, a ver si yo puedo con tu fiera, o con tu mujer, perdón. Dios no tiene problema con su señora, mis amados. Da un paso tú y vas a ver cómo Dios la pone quieta. Porque eso es fe. Doy un paso, puesto los ojos en Jesús, y Jesús de Nazaret alinea la enfermedad o la desobediencia de la mujer. ¿Están aquí? Y lo mismo hace la mujer. No, ¿y yo cuándo lo voy a honrar y lo voy a honrar ya que sea así, ya que sea así? Lo mismo dices de la enfermedad. ¿Cuándo voy a decir que estoy sana? Ya que no me duela, ya que no esté la inflamación, ya que no estén las ronchas, ya que no esté rojo, no. La fe empieza cuando todo se ve mal. Uno toma una palabra y uno empieza a operar en base a esa palabra. Entonces la mujer dice, Señor, voy a empezar a honrarlo. Y Dios diciendo, ¿tú crees que yo puedo con él? Y la mujer dice, claro que puedes. Entonces empiezo a dar pasos a favor de la palabra y la palabra empieza a actuar a favor mío. Pero ¿quién va a dar el primer paso? Mis amados, llévense esto. El primer paso lo da el más inteligente. Y yo asumo que vinieron los más inteligentes. Entonces ya alguien tiene que ser el más inteligente. ¿Y sabe qué? El más inteligente es el que le cree a Dios. Porque si tú sigues en ese ciclo de hasta que me trate bien, hasta que él lo haga primero, hasta que ella lo haga primero, entonces lo mismo vamos a aplicar a la enfermedad. No voy a diezmar hasta que tenga más dinero, no voy a
creer a la sanidad divina hasta que ya no me duela. No voy a declarar que las cosas están bien hasta que yo sienta que están bien. En todas las áreas es el mismo problema. Como viendo lo que no se ve, es como debemos empezar a actuar. Y con la expectativa en la recompensa. Mis amados, si ustedes no saben cuál sería su recompensa, se van a cansar, van a levantarse el cuello o van a buscar, como dice la Escritura, el que trabaja busca salario, pero el que no trabaja, el salario no se le cuenta como salario, sino como gracia, como regalo. La fe opera así. Yo actúo en base a la palabra, algo lo mínimo, y espero un gran regalo de parte de Dios, una recompensa. No es un acto religioso, no es un acto de mandamiento, no, es un acto de fe. ¿Y cómo sé que estás actuando en fe? Porque tienes tu recompensa en mente. ¿Por qué la voy a tratar bien? Pues porque Dios va a hacer que ella haga su parte. ¿Por qué lo voy a honrar? Porque Dios va a hacer que ella haga su parte. ¿En base a qué palabra? A que cuando mi obediencia es perfecta, Dios va a empezar a corregir la desobediencia que me rodea. La rebeldía atrae rebeldía. Estudie su obediencia, especialmente los varones. Tómemelo a bien. No está hablando una mujer, sino su pastor. Ya si usted nada más ve faldas, aunque traigo pantalón, ya si usted nada más ve faldas, pues ya ni modo, ¿no? Pero como autoridad espiritual le estoy diciendo, analice su obediencia, alíñela y vea cómo Dios alinea a su esposa, a sus empleados, a sus hijos. A que sin que usted lo pida, lo van a seguir. Sin que lo pida. Dios le va a decir a esa mujer, hey, alíñese con su esposo. Usted lo va a ver sin que lo pidas. Ya no vas a tener que decir, ¿qué no ves, vieja? Que la Biblia dice en 1 de Pedro 3. No, ya. Déjese de rollos. No, y tú vas a decir a la mujer, oye, hace mucho que no me mangoneas. No, hija, ya no, mira, yo obedezco al Señor, tú estás en manos de Dios. Y usted cree que usted es más duro que Dios. Espérese, no se le olvide la esposa de Lot. ¿Quién la convirtió en sal? No se le olvide, no se le olvide. Mejor hubiera sido para ella obedecer a Dios. Entonces, mis amados, no piensen, no, pero pues como es mujer, Dios no va a hacer nada. Pregúntele a Zafira. ¿Quién sabe quién es ella? ¿Sí leen su Biblia? Ahí está por Génesis. Zafira, no está en Génesis, está en Hechos. ¿Qué pasó con Zafira? Ella nunca dijo, ay, pero es que mi marido me dijo. No, Dios dijo, hey, ¿y cuando te casaste vendiste tu cerebro o qué? No, mija. Ustedes se burlaron del Espíritu de Dios. Y Dios no dijo, ay, tú por ser mujer, vente chiquita. No, cuátatelas. Ahí mismo cayó muerta. Entonces, varones, a la hora de que ven esos actos de Dios, ¿a poco crees que con tu mujer no va a hacer nada? Arturo, ¿dónde estás? Ya se pusieron aquí. ¿Están aprendiendo, mis amados? Entonces, demos un acto de fe, un paso hacia Dios, con esa expectativa. Y decir, Dios, a lo mejor por eso no me han salido bien las cosas, porque no lo he hecho en base a tu palabra, confiando en que tú traes la recompensa y confiando en que tú te encargas del resto. Y se encarga. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Aprendieron, mis amados? Bueno, ¿por qué no damos un fuerte aplauso al Señor en esta tarde? Aleluya. Señor, a ti es a quien te tememos, a ti es a quien te damos reverencia. Y Señor, yo sé que tú hablaste individualmente a cada uno de nosotros. Ya no vamos a poner los ojos en el prójimo a ver a qué hora cambia,
Vamos a poner los ojos en tu palabra y dejar que tu palabra nos corrija a nosotros primero. Y confiamos plenamente, Padre, que tú harás que la desobediencia que nos rodee sea corregida por ti, por ti. Nosotros decidimos creerte. Yo sé que aquí hay hombres que han tomado la decisión de diezmar, y es entonces cuando su esposa le dará el control de las finanzas. Hay esposos aquí que decidieron no diezmar y siguen pidiendo el control del dinero. Eso no puede suceder. Señor, yo te doy gracias porque estás levantando aquí en Perdón Amistad varones congruentes que se someten a ti en todo. Y eso inspira a la mujer a cederle la autoridad a su esposo. Y tú lo haces, oh Dios. Y yo sé, Padre, que serás tú quien meta mano con las mujeres que se niegan a honrar, que se niegan a respetar, que se niegan a darle a su esposo lo que tú demandas. Y quizá hoy empiece. Y yo te doy gracias, Dios, porque estamos sujetos bajo tu brazo poderoso. Y si nos humillamos bajo ese brazo poderoso, tú nos exaltarás a su debido tiempo. No nos humillamos ante hombre, no nos humillamos ante mujer, nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Y ahí esperaremos tranquilos, obedientes, a que tú nos exaltes. Gracias, Padre. Mi Dios, ahora, en obediencia a tu palabra, vamos a dar porque tú prohíbes venir con las manos vacías. Y eso es exactamente lo que vamos a hacer, porque vamos a ver bendición en esta casa. Vamos a ver incremento de ingreso, oportunidades nuevas, puertas abiertas, nuevos clientes, inversionistas que nos encuentren, millonarios que nos están buscando. Tú harás esa obra, porque nosotros te obedecemos a ti en el área financiera. Y Padre, yo te doy gracias, porque esta sociedad a partir de este momento queda bajo una palabra profética de darle a esta iglesia que da medida buena, apretada, remecida y rebosante, en el nombre precioso de Jesús. Y la iglesia dice un fuerte, amén. Y la iglesia dice un fuerte, amén. Obedientes atraigan obediencia, vengan a dar en el nombre de Jesús. Gloria sea a Dios. Vamos a dar un aplauso al Señor por nuestras ofrendas. Si a alguien le faltan llaves de su carro, revísense, encontraron unas llaves tiradas. ¿De quién son? ¿Son tuyas, Martita? ¿Sí son estas? Sí, gloria a Dios. Yo dije, Señor, ¿serás tú? Oiga, a la hora de la ofrenda me llegan llaves de carro. Es profético. Ay, al ratito. Así que no la suelte porque la próxima sí me lo llevo, ¿eh? A la hora de la ofrenda, pues sí. Vamos a ponernos de pie, preciosa iglesia. Mis amados, el sábado. ¿Cuento con ustedes? El sábado a las 10:30. Carlita, Jackie, tienes tu nuevo apoyo en las conferencias. Ya te comprometí públicamente, Jackie. Esa mujer, pasé ayer como 2 horas con ella y yo creo que fue la lasaña más rica que me comí, no por el restaurante, sino por las noticias.
voy a ver a Jackie en un nivel muy alto. Y ahí después ella les va a platicar su testimonio. Pero Carlita, no la sueltes, lo mejor que te pudo haber pasado. Lo mejor que te pudo haber pasado es Javier y Jackie. Ahí están las dos. Gloria a Dios. Iglesia, Dios te bendiga y Dios te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. El ángel del Señor acampe a tu alrededor y te defienda. Arma forjada contra ti no prospere. Dios envíe bendición en todo aquello donde tú pongas tu mano y te dé a poseer lo que pise la planta de tus pies. Toda tu casa sea salva y tu casa no caiga. Él quite toda enfermedad de en medio de ti, porque por sus heridas tú has sido sanado. Mi Dios pues supla todas tus necesidades sin faltar una sola de ellas, y Él te dé el poder para hacer las riquezas. Y a partir de mañana, iglesia, veas maravillas en el nombre precioso de Jesús, y decimos un fuerte amén. Dios les bendiga, les esperamos entonces el sábado. Si nos pueden ayudar a pegar las sillas a la pared, por favor, se los agradecemos mucho. Todos los que van a ayudar el sábado, aquí les esperamos a las 10. La conferencia empieza a las 10:30, pero vengan temprano. Gracias, Dios les bendiga.